Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios. Amén. Bueno, buenas tardes, pueblo. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? Bien. Pues el Señor está más contento todavía. ¿Sabes por qué? Porque su pueblo está reunido. Y algo tendrá que decirnos el Señor hoy, que nos hemos reunido. Ya cogen el boli que se me ha escapado de la... Ay, Señor. ¿Cuánto estamos contentos? Amén. Eso es. Dios mío, boli era por aquí. No nos da gracia. Bien. Pues el tema de hoy es el siguiente de la semana que me tocó a mí de compartir. ¿Os acordáis que había dos cosas, pero no compartí solamente de una? ¿De cuál? La fe y la gracia. La fe la compartimos el otro día y hoy vamos a compartir de la gracia. ¿Amén? Qué bueno es. Vamos a Romanos 5, 21. ¿Lo tenemos? Romanos 5, 21. Y he dicho que vamos a hablar de la gracia hoy, ¿verdad? Bien. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Amén. Así que el pecado reinó para muerte, pero la gracia, que es en la que vivimos ahora, reina para vida y vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a leer Hechos 15 y ya empezamos con él. Hechos 15, 11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, creemos que por la gracia que el Señor Jesús ha depositado en nosotros es que somos salvos. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Bien. La gracia en el Antiguo Testamento se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y misericordia. Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el Dios de gracia y de misericordia. Se manifestó su amor por su pueblo, no porque el pueblo lo mereciera. Igual que tú y yo tampoco merecemos la gracia de Dios, pero por la misericordia y el amor. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios sigue amando a su pueblo, aunque le sea infiel.
¿Por qué? Porque el deseo de Dios era cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Por eso amó a su pueblo, aunque su pueblo le fue infiel, ¿verdad? Pero le amó de tal manera que aunque estuvieron 400 años esclavos, cuando le clamaron, Él mandó a Moisés y los libertó, ¿verdad? Nosotros quizás no hemos llegado a clamar, pero la gracia del Señor Jesucristo vino a nosotros para que le reconociéramos como nuestro Señor y Salvador. Y por esa gracia es que somos salvos. Y por esa gracia es que estamos hoy aquí, tú y yo, ¿verdad? La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia y perdón, y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Yo voy a dar unos puntos, lo apuntáis y luego lo leéis en casa, porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero es que hay estudios que no los puedes dejar en media. Vas quitando versículos, pero como que te faltan, ¿vale? Entonces lo vamos a ir así, lo apuntáis y luego en casa pues vais leyendo, porque verdaderamente todo concuerda, ¿vale? Entonces en Juan 3:16, eso lo sabemos todo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna, ¿verdad? En 1 Corintios 15:10, apúntenlo, Filipenses 2:13 y 1 Timoteo 1:15 y 16. Filipenses 2:13 y 1 Corintios 1:15 y 16. 1 Timoteo, he dicho de 1 Corintios. No, 1 Corintios ha sido 15:10, la primera, ¿verdad? Filipenses 2:13 y 1 Timoteo 1:15 y 16. Y dice que toda actividad de la vida cristiana depende de la gracia. Eso lo habla en esos versículos. Todo lo que tú y yo hacemos como cristianos, todas las actividades, depende de la gracia que Dios ya derramó en ti y en mí el día que le aceptamos, ¿verdad? Y hay aquí 4 puntos. Y el primer punto dice: Dios da una medida de gracia como don. Por eso también hay dones de gracia, ¿verdad? Entonces, Dios da una medida de gracia como don. Y eso lo dice en 1 Corintios 1:4. Amén. Y se la da, la gracia se la da a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Tú antes de conocer al Señor Jesucristo eras incrédula, eras incrédulo, ¿verdad? Pero Dios derramó esa gracia sobre cada uno de nosotros para que creyéramos, ¿verdad? Entonces, la gente del mundo que son incrédulos, Dios también va a derramar su gracia para que un día vengan los pies de Cristo, como hemos venido tú y yo. Porque cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, éramos incrédulos. Pero la gracia de Dios fue derramada de una manera especial para que creyéramos que Jesucristo murió por nosotros. Y que a través de Jesucristo es que somos salvos, ¿verdad? Entonces la gracia es para el incrédulo. Luego el creyente sí tiene que seguir manteniéndola, ¿verdad? Pero no los que somos ya creyentes hemos recibido la gracia. Recibimos la gracia cuando éramos incrédulos, para que reconociéramos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y esa gracia sigue y tiene que estar activa en cada actividad que el creyente ya hace, ¿verdad? Actividad cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando vienes a la iglesia, cuando tienes una actividad en la iglesia, cuando estás trabajando. Esa gracia se tiene que manifestar en el creyente ya, ¿verdad? Así que Dios da una medida de gracia como don
a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Y eso también lo dice en Efesios 2, 8 y 9. Y en Tito 2, 11 y 3, 4. ¿Vale? Entonces, las actividades que cada uno de nosotros debemos de hacer y las tenemos que hacer es con la gracia de Dios. Amén. Así que yo no puedo hacer esto. Tú tienes la gracia de Dios para hacer lo que Dios te está demandando. Yo no puedo hablar, tú puedes hablar porque tú tienes la gracia de Dios para hablar a cualquier persona del Evangelio de Jesucristo. Porque la gracia ya la tenemos y esa gracia la tenemos que seguir manteniendo. Porque si hay cosas, que luego lo vamos a ver al final, que no hacemos, puede ser que esa gracia se vaya de nosotros. Amén. Ese era el primer punto. El segundo punto dice: Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado. Por eso cuando tú aceptaste a Jesucristo por la gracia que Él te dio, aceptaste a Jesucristo y en ese momento Jesús te perdonó a ti todos los pecados, los que habías cometido. Habíamos cometido muchos pecados, tendríamos una maleta, 2 maletas, 3 maletas llenas, no importa. Jesús los perdonó, los tiró a las profundidades de la mar y nunca más van a volver. Él no se acuerda y tú y yo tampoco debemos de acordarnos. Y eso es gracia, ¿verdad? Entonces, Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado. La gracia nos hace libres. La gracia nos hace de entender que somos hijos de Dios. La gracia nos hace de saber que somos algo especiales. Por eso la gracia de Dios tiene que abundar en nosotros, en el creyente. Cuando la recibimos, que éramos incrédulos, no sabíamos, pero ya que tenemos la gracia, ya que sabemos la palabra, ya que conocemos al Señor, esa gracia debe sobreabundar en nosotros y tenemos que practicarla en todas las actividades que hagamos. Amén. Y eso lo dice en Romanos 6, 20 y 22. Lo vamos a leer. Romanos 6, 20 y 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, Dios nos ha dado esa gracia para hacernos libres del pecado. Amén. Para producir en ellos tanto el querer como el hacer, por su nueva voluntad. Y en Mateo 7, 21, ahí nos llama a la obediencia. Porque el tener la gracia significa también tener obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Amén. Porque somos libres del pecado, como ha dicho ahí en Romanos 6, 20 al 22. Pero para producir en ellos tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en Mateo 7, 21 habla acerca de la obediencia. ¿Vale? En Zacarías 12, 10 habla acerca de la oración. En 2 de Pedro 3, 18 habla acerca de crecer en Cristo. Y en Hechos 4, 33 y Hechos 11, 23 nos habla de testificar acerca de Cristo. Todo eso lo hacemos o debemos de hacerlo porque tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos tiene que llevar a la obediencia a la palabra de Dios. La gracia de
Dios nos tiene que llevar a la oración. La gracia de Dios nos tiene que llevar a crecer en Cristo. Y la gracia de Dios nos tiene que llevar a testificar de Cristo. Por eso la gracia que ya tenemos como creyentes no es solamente para yo ya tengo la gracia de Dios, yo ya tengo fe, yo ya tengo la salvación, no. La gracia es para activarla ahí fuera también. Pero obediencia a la palabra, oración, crecer en Cristo y testificar acerca de Cristo. Si no nos movemos, no podemos testificar de Cristo, ¿verdad? Porque aquí voy a testificar de Cristo yo. Si ya todas le conocemos, ¿verdad? Testificar de Cristo es ahí fuera. Y Dios nos da la gracia, esa gracia para poder hablar con otras personas. Por eso todos y todas estamos preparados, no, pero todos tenemos el derecho de hablar de Cristo a un converso. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios ya en nosotros. Y ya no hablo yo, habla la gracia de Dios que hay en mí. Porque si hablara yo por mí, ¿qué iba a decir? Pero es la gracia la que me hace de hablar de Dios. Es la gracia la que me hace de comportarme en el trabajo con mis compañeros. Es la gracia de Dios la que me hace comportarme con mi familia que aún no es creyente. Es la gracia de Dios. Pero yo sigo manteniendo esa gracia porque soy obediente a la palabra. Porque oro y porque voy creciendo en Cristo. Amén. El tercer punto dice: la gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia. No nos tenemos que conformar porque ya la tenemos que seguirla buscando diariamente. Por eso en la obediencia y en la oración es que la gracia se va manteniendo en nosotros. Si desobedecemos la palabra, si no oramos, no crecemos en Cristo, no testificamos de Cristo y la gracia se va desvaneciendo. Amén. Entonces tenemos que buscar la gracia con diligencia. Tenemos que buscar la gracia acercándonos al trono de Dios cada día. Por eso es bueno orar, por eso es bueno leer la palabra, por eso es bueno tener comunión todos los días con el Señor. Un tiempecito con el Señor, ¿verdad? Eso te hace crecer en Cristo. Si no leemos la palabra, si no oramos, no crecemos. Y la gracia la tenemos, pero no la manifestamos. ¿Entendemos eso? Entonces tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, todos los días, al trono de la gracia. El trono de la gracia se llama Jesucristo. Y tenemos que acercarnos todos los días confiadamente de que Él nos escucha, confiadamente de que Él nos ayuda, confiadamente de que Él nos respalda. No vayamos con dudas, no nos enfrentemos al Señor, no, confiadamente, confiemos de que Dios me escucha, confiemos de que Dios va a obrar, confiemos, ¿verdad? Y eso hace crecer en Cristo, eso hace que nuestra gracia crezca. Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras, ¿ven? Al ir a la proclamación del Evangelio, a las reuniones, a congregarnos, se recibe la gracia, ¿verdad? Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras. Vuelvo a decir, si no oramos, si no leemos, si no nos congregamos, tú tienes la gracia apagada. La gracia apagada. Porque la gracia la recibiste cuando aceptaste a Jesucristo. Pero es igual que la fe, si no se activa, tarde o temprano se desvanece, ¿verdad? Entonces, con la gracia pasa lo mismo. Entonces, al estudiar y obedecer las Escrituras y al ir a la proclamación del Evangelio y al orar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es orar lleno del Espíritu Santo? Yo sé que todos oramos,
Pero orar lleno del Espíritu Santo no es levantarme por la mañana, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por mi familia. Eso es un agradecimiento que hay que hacerlo. Pero orar en el Espíritu Santo es tener un tiempo de comunión con el Señor. Es entrar en tu habitación y tener intimidad. Lo mismo que tienes intimidad las que estamos casadas con el esposo, que nos contamos en la habitación, no donde hay gente, sino en la habitación, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras penas, igual con el Señor. Si no tenemos intimidad con el Señor, no estamos orando en el Espíritu, solamente le estamos dando gracias Señor, que no sé que lo hacemos todos, ¿verdad? Por la mañana, gracias Señor por este nuevo día. Hoy compartí a la hermana María, ¿verdad? Que qué bueno es dar las gracias al Señor, porque es un milagro todos los días levantarte y ver la luz del día, eso es un milagro y le damos gracias. Pero muchas veces, gracias Señor por el nuevo día, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por el trabajo, gracias, todo está bien, pero intimidad con el Señor. Eso es orar en el Espíritu. Amén. Y dice orar en el Espíritu, no solamente, sino orar lleno del Espíritu. Porque cuando uno se pone en la intimidad con el Señor, tú te llenas, como nos hemos llenado esta tarde en la adoración, tú te llenas. Y piensas estar 10 minutos y se te ha ido el tiempo. Por eso también hay que saber escoger los tiempos para ponerse con el Señor. Si yo voy a trabajar a las 9 de la mañana, yo no me puedo poner a las 9 menos cuarto a orar. ¿Entendemos eso? Por eso Dios no tiene un marco de oración. Jesús oraba de mañana, Jesús oraba por la noche, Jesús oraba de madrugada, Jesús oraba a mediodía, Jesús oraba cuando podía. Y tú y yo tenemos que coger también ese tiempo. Pero muchas veces, es que no tengo tiempo, es que tengo los niños, es que estoy trabajando. Organízate, coge un tiempo. Si es por la noche, a Dios le da igual. Si a Jesús le da igual, Él lo que quiere es tener un tiempo contigo a solas, ¿verdad? Y eso hace crecer la persona en el Espíritu Santo, eso nos hace crecer en Cristo y eso nos hace avanzar en la obra de Dios. Amén. Y también se recibe la gracia al participar de la Santa Cena, porque la Santa Cena es muy importante participar en esa. No es solamente el pan y el vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? La que nos limpia, como dice el pastor siempre, es que el pan y el vino va a la letrina, pero el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, eso ya no va a la letrina, eso va donde hay necesidad, en tu cuerpo y en mi cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo nos fortalece y Dios sabe dónde está la necesidad y la falta de fuerza, y ahí va el cuerpo a fortalecerse. Y la sangre de Cristo es vida y necesitamos esa transfusión de sangre para tener la vida diariamente, ¿verdad? Cuando una persona la llevan al hospital, hay que poner una transfusión de sangre porque si no se muere. Pues el que no toma la Santa Cena también se muere, espiritualmente hablando, ¿verdad? La Santa Cena hay que tomarla con un arrepentimiento, pero también hay que saber que si me arrepiento de eso, no lo tengo que volver a hacer, porque si no, no sirve de nada. Las personas que están viviendo en fornicación vienen a tomar la Santa Cena, en ese momento se arrepienten y toman la Santa Cena, pero cuando van a casa siguen con el mismo pecado, ¿verdad? Entonces esa Santa Cena que han tomado no es santa, porque siguen haciendo lo mismo, están tomando la Santa Cena indignamente. Pero porque yo discuta con mi marido o porque yo vengo aquí y me arrepiento, porque para eso hay un tiempo, ¿verdad? Entonces estoy preparada para tomar la Santa Cena, pero claro, no lo voy a volver a hacer. Entendemos eso, ¿verdad?
eso la gracia también se recibe al tomar la Santa Cena. Amén. El punto número 4 dice, el creyente puede dejar de alcanzarla. El creyente puede dejar de alcanzar la gracia, y eso lo vamos a ver en Hebreo 12:15. Mirad bien, esto es para pensar, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que lo mismo que la fe, lo mismo que la salvación podemos dejar a un lado. No es que Dios no la quite, Dios tampoco te quita la gracia. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Por eso la gracia es diariamente, ir al Señor y llenarnos de la gracia. Y cuando tú te llenas de la gracia, tú tienes poder. Y cuando tú te llenas de la gracia, tú estás creciendo en el Señor. Y cuando tú te llenas de la gracia, tú estás preparada para testificar, para compartir, para ayudar. Por eso, no te conformes con el día que aceptaste a Jesucristo y fuiste salvo por gracia. La gracia la necesitamos diariamente. Amén. Por eso, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que se puede dejar de alcanzar la gracia. Pecamos y no nos arrepentimos, dejamos de alcanzar la gracia. He puesto antes lo de la fornicación, pero es que hay muchos pecados, ¿verdad? Digo porque muchas veces yo me arrepiento y voy a tomar la Santa Cena, pero si vuelves a hacer otra vez lo mismo, dice que puedes dejar de alcanzar la gracia. Ya sea fornicación, ya sea borrachera, ya sea drogas, ya sea murmuración, ya sea lo que sea. Si lo seguimos haciendo, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Dice en 2 de Corintios 6. Dice que se puede recibir la gracia en vano. Ahora, en 2 de Corintios 6, 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Recibir en vano la gracia de Dios es no apreciar la gracia, no valorar la gracia. Entonces, tú la tienes en vano. ¿Qué es una cosa vana? Una cosa que no sirve, ¿verdad? Una cosa que está ahí pero no sirve. Entonces nosotros podemos recibir en vano cuando no apreciamos la gracia, cuando no valoramos la gracia, cuando no obedecemos la palabra, recibimos la gracia en vano. ¿Entendemos eso? La gracia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19 podemos apagar la gracia si apagamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no apaguéis al Espíritu. Apagamos el Espíritu Santo, apagamos la gracia. En Gálatas 2:21 se puede desechar la gracia. Algo tan valioso
y nosotros lo podemos desechar. Y desechamos la gracia porque no la valoramos, porque no hemos llegado a entender el valor que tenemos nosotros para Dios. Entonces desechamos la gracia, algo tan valioso, ¿verdad? Y lo desechamos porque no lo valoramos. No hemos llegado a entender lo que somos nosotros para Dios. Soy hija de Dios, soy cristiana, soy evangélica. Somos algo más. Somos algo más. Somos creación suya. Y somos algo tan amoroso para Él que dio a su Hijo, para que tú y yo hoy estemos aquí y tengamos la vida eterna. Santo. Así que, ¿podemos desechar la gracia? Se puede desechar la gracia. Cuando tú no valoras y tú no entiendes lo que tú eres para el Señor. Amén. En el 6:21 he dicho, ¿verdad? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No deseches la gracia, porque si tú desechas la gracia, quiere decir que lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, no lo valoro. Y dice aquí, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió para que tú y yo fuésemos salvos. Así que no desechemos la gracia. Aleluya. Aprovechemos el tiempo máximo para estar con el Señor. En Gálatas 5:4 podemos abandonar la gracia, podemos abandonar la gracia. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ves? Desligarse es apartarse. Apartarse de la gracia es abandonar la gracia. Apartarse de los mandamientos de Dios es abandonar la gracia. Desobedecer la palabra de Dios es abandonar la gracia. Entonces la gracia es muy importante en nosotros. Pero tenemos que abrazarla diariamente con la palabra de Dios. Este era el estudio que tenía para esta tarde. Y quería compartir algo de lo importante que es estar a cuentas con el Señor. Lo importante que es. El sábado por la noche nos llamaron de Madrid. Una hermana, Tania, no sé si te acuerdas de ella, cuando hemos estado en la vigilia en Madrid. Tania, claro, si te enseño la foto a lo mejor sí, pero da igual. Nos llaman por la noche que el hermano de esta hermana nuestra, él también era cristiano, no acudía mucho a la iglesia, el pastor se va a conocer en una reunión de varones. Un chaval joven tenía moto y nos llaman y nos dicen que ha tenido un accidente, se ha matado. Claro, llamamos enseguida a la hermana y dijo la hermana, no ha sido por la moto, pastor, ha sido subiendo las escaleras en casa, se ha caído y se ha enojado. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que estar preparados. Era cristiano, no iba mucho a la iglesia, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero eso nos hace pensar que estemos a cuentas con el Señor, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Él viene por tu alma cuando Él quiera, ¿verdad? Entonces, un chaval joven, claro, ha tenido un accidente, pues enseguida todos pensaron por la moto, como tiene moto, pues por la moto. Subiendo las escaleras de la casa, claro, no han hecho la autopsia, no se sabe si no lo van a decir o no lo van a decir, se quedará quizás para la familia, pero o le ha dado un mareo, o subió y tropezó, o lo han dado porque ahora parece ser que está lo de los, ¿cómo se llama? Eso que te da en la cabeza. Y tú están dando a jóvenes, a personas mayores, pero a mí me hace pensar, Dios mío, es que no estamos libres de caer,
eso, Señor, Le quería comentar que también antes de ayer me llevé algo que me impactó, porque y es verdad que debemos dar cuenta, y no solamente cuenta con nuestra vida, sino hacer las funciones que Dios nos demanda aquí, porque el enemigo gana terreno. Me llama un matrimonio que me cito con ellos y en el paseo venían muy asustados. Son de Venezuela y le habían matado a 2 sobrinos suyos de 6 tiros cada uno en el mismo día. Y me enseña las fotografías de los 2 chicos jóvenes metidos en la caja. Pero no solamente eso. Una semana antes estuve llevándole un pladur ahí a la Albariza y sentí algo y le digo: sal de aquí, saca a tu familia de aquí. Y se quedó ahí y le matan a los dos sobrinos. Llegan a su casa de Albariza y arrojan a una mujer desde lo alto de la azotea abajo y la revientan en el frente de su puerta. Es increíble, me impactó mucho, porque digo yo, ¿qué se está moviendo aquí, Dios mío de mi vida? el enemigo está haciendo su trabajo y nosotros debemos hacer el nuestro. Primero, mirar por nuestras vidas, y segundo también, como ha dicho el hermano y como ha dicho el estudio, tenemos que salir y compartir el Evangelio para que esas personas no se pierdan, ¿verdad? Pero nosotros mirar por nosotros. Es que un chico joven sube la escalera, a lo mejor sube la escalera de 3 o 4 peldaños porque es joven, ¿no? Se cae, se nunca. O sea que, Dios mío, prepáranos para estar preparados. Aunque el Señor quiere que tú y yo nos preparemos. O sea que el fallo no está en el Señor, el fallo está en nosotros. Que pensamos que todo, que estoy bien, no estamos bien. La iglesia de Jesucristo no está bien. La iglesia de Jesucristo está tan cómoda que no cree siquiera que Cristo va a venir. Y puede ser que Cristo venga mañana por su iglesia, pero puede ser que venga esta noche por nuestra alma, ¿verdad? Entonces, no es solamente cuando Cristo venga a por la iglesia, sino, ¿y si viene esta noche a por mi alma? ¿Verdad? Entonces, reflexionemos un poco y pensemos que verdaderamente aquí estamos de paso. Aquí tenemos un billete para el viaje, pero no sabemos cuándo va a ser ese viaje. Pero tenemos que estar preparados con la maleta, ¿verdad? Así que eso es lo que quería comentar esta tarde. Que no desaprovechemos la gracia de Dios, pero que la gracia de Dios la tenemos que aprovechar obedeciendo su palabra y haciendo lo que Él nos manda, ¿verdad? Y así es de la única forma que verdaderamente pues vamos a dar a cuentas con el Señor. Y ya nos lleve cuando nos lleve, pero por lo menos que nos vayamos con Él. Porque hay 2 caminos. No hay 3 caminos, no hay, ¿cómo se llama? No hay, ¿cómo se llama cuando uno va a una carretera? No hay desviaciones, no hay 2 caminos, uno va para arriba y otro va para abajo. Y ese le estamos trabajando aquí, el de arriba o el de abajo. No hay otra cosa. Bien, pues nuestra hermana Margari se va de vacaciones. Se va unos días y quiere que oremos por ella antes de que se vaya. Y no sé si hay alguna petición especial para orar. Angelines, como tú bien dices, a nuestra familia la cubrimos en casa en oración. Pero ya sabéis la situación que está viviendo mi madre últimamente. Tiene muchos años, es como una niña pequeña. Sí. Entonces, yo lo que quiero, porque yo sé que Dios escucha mi clamor cuando estoy en mi casa, pero con la iglesia, cuando se ora la iglesia, pues Dios hace grandes cosas también, ¿no? Yo le quiero pedir al Señor que esta nueva prótesis que
La traemos para ver una caja y total. ¿Alguna petición más? Por Karina, del centro psiquiátrico, Karina. y por mi hija Bruna y Antonio. Aleluya. Ese matrimonio, ¿cómo se llama, Antonio? No sabes cómo. Matrimonio ese que le han matado a sus familiares. Uno es Víctor y la mujer, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, Víctor y esposa, ¿no? Estuvo aquí un día con de la iglesia, Víctor. Sí. El Canoso. No, otro, venezolano. ¿No hay nada más?